Señor. Gloria a Dios. Vamos a tomar asiento. ¿Cuántos están contentos? A ver. Gloria a Dios. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Y mirá lo que está a tu lado y decirle cómo estás pensando, hermano. Vamos. Pues muchas veces los pensamientos dirigen nuestras vidas, ¿no? La Biblia dice, tal es el pensamiento, tal es la persona. Pero vamos a hablar hoy, especialmente, de que nosotros, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. No tenemos la mente del diablo, de Satanás, tenemos la mente de Cristo. Y veamos lo que dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿cuánto dicen? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No en Cristo, de Cristo. Mirá lo que está a tu lado y decirle, ¿vos tenés la mente del Señor? Porque muchas veces vienen pensamientos, ¿no? No podemos evitar que vengan los pensamientos. Vamos caminando por la calle y viene un pensamiento. No lo podemos evitar. ¿O sí? Evitar no se puede. Darle lugar y obedecerlo sí se puede. ¿Por qué? Porque cuando Jesús también estaba ahí siendo tentado, el diablo lo tentó. ¿Para qué? Para que él piense de la manera equivocada. Mas él fue claro y le dijo a Satanás, vete, porque solamente al Señor tu Dios, a Él adorarás, solamente a Él servirá. El pensamiento vino, vamos caminando por la calle, el pensamiento viene acerca de algo. Tanto bueno, tanto malo, el pensamiento viene. Está en nosotros que lo agarremos ese pensamiento y que lo hagamos propio. El pensamiento va a venir, es imposible que no venga. Por eso muchas veces puede venir un pensamiento negativo, de frustración, de que las cosas no vienen, que lo que estoy haciendo no lo alcanzo y que pasa que lo que estoy esperando de parte de Dios no lo estoy viendo. Vienen los pensamientos. Pero la Biblia, fíjense cómo dice, ahí Pablo le habla a los corintios y le dice, mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. En otras palabras, tenemos la mente de Cristo y vamos a pensar como Cristo quiere que pensemos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos todo lo que tenemos que saber acerca de Cristo, de cómo Él pensaba, hacía todas las cosas, lo tenemos en la palabra. Por eso es indispensable meditar en la palabra de Dios. Ahora bien, para tener una vida exitosa y para vivir como a Él le gusta que vivamos, para que podamos recibir los beneficios y la bendición de Dios, veamos lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Porque ahí nos vamos a dar cuenta cómo tenemos que pensar y en qué tenemos que pensar. ¿Cuánto hoy podemos reconocer que muchas veces vinieron esos pensamientos y pensamos que esos pensamientos que estábamos recibiendo eran pensamientos nuestros, cuando no venían de parte de Dios? Y muchas veces el diablo va a querer engañarnos con pensamientos y al no conocer los pensamientos de Dios vamos a pensar que vienen de Dios o que estamos pensando en algo que es nuestro cuando realmente no es nuestro. Porque los pensamientos de Dios, como dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, de paz, de bienestar y no de mal. Cuando conocemos eso de Dios y cuando viene un pensamiento de separación, de frustración, de que no voy a lograr el objetivo, de que Dios solamente lo que hizo conmigo ya lo hizo y no lo que tiene muchas más cosas para hacer, cuando me doy cuenta de esas cosas, me doy cuenta de que eso no viene de Dios. ¿Por qué? Porque siempre el Señor nos va a llevar de gloria en gloria. Nos va a llevar de victoria en victoria. Nos va a llevar de poder en poder. Siempre nos va a llevar mejor día tras día.
Hoy tenemos que estar mejor de lo que ayer estuvimos, pero mañana vamos a estar mejor de lo que hoy estamos. Ese es el pensamiento de Dios. Entonces, cuando viene algo contrario, que va en contra de la voluntad de Dios, lo tenemos que rechazar. No le tenemos que hacer caso. Va a venir, pero no le vamos a hacer caso. Por eso fíjense como dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermano. ¿Cuántos dicen, hermano? A mí me están hablando. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensa. ¿Queremos saber en qué tenemos que pensar? En eso. Hoy hablaba con un amigo y le decía, si a vos te va bien en la vida, a mí me va bien. Si a vos te va mal, a mí me va mal. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que pensar de que a la otra persona le tiene que ir bien. No es que Dios dice a esa persona le va a ir mal, no. Le va a ir mal a la persona que practica el pecado y va en contra de la voluntad de Dios. No porque Dios quiere que le vaya mal, sino porque todo lo que nosotros sembramos cosechamos. Pero cuando a una persona le va bien, que estamos juntos en el camino y esa persona se goza y se alegra porque es Dios quien le tocó, quien le bendijo, todos somos alegres, todos nos gozamos. ¿Por qué? Porque tenemos en qué poder pensar que a esa persona le fue bien. Cuando a Armin le va bien en la empresa, yo me pongo contento porque le va bien. Cuando a mí me va bien con mi familia, con el emprendimiento, con lo que hago, ustedes se van a poner contentos. Y así es cada una de las cosas. Por algo, Pablo le habla a los filipenses, le dice, por lo demás, hermano, fíjense, se lo habla ¿a quién? A los hermanos. A los creyentes, no se lo habla a aquel que no lo va a entender. Pablo en un momento dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y había pasado por unas necesidades impresionantes, por unas luchas impresionantes. Pero él estaba diciendo, todo lo puedo en Cristo. ¿Quién es el que lo iba a entender? Que todo lo podía en Cristo, atravesando momentos difíciles. ¿Quién? Los mismos que estaban siguiendo el mismo camino que él estaba siguiendo. Cuando él tenía que confesar algo, él sabía que solamente los cristianos, los hermanos, lo iban a entender. ¿Por qué? Porque estaban atravesando también persecución, momentos difíciles. Él sabía en quién confiar, él sabía a quién abrirle el corazón. Y Pablo le dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, fíjense todas las cosas que va diciendo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen en esto. Es como que le deja ahí Pablo una lista como diciendo, ¿ustedes quieren pensar bien? ¿Ustedes saben qué tienen que pensar? Bueno, piensen en esto. Y le da la lista de las cosas en las cuales tienen que pensar. Y en el versículo 9 le dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará ¿con quién? Estará con usted. ¿Saben lo que Pablo le abre el corazón? Y Pablo le dice, ustedes quieren que le vaya bien en la vida, piensen en esto. Y señal de que ustedes van a pensar en esto y le va a ir bien es porque primero ustedes lo vieron en mí, lo escucharon. Fíjense cómo dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, eso hace. Y luego le dice, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuánto quieren que Dios esté con vosotros, con ustedes? Cuando nosotros vemos a un Pablo que en medio del sufrimiento le está enseñando, le está diciendo, aprendan de mí que yo estoy pensando bien, que estoy pensando en lo positivo, que estoy pensando en lo que es digno de alabanza. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Sabe qué lindo que ver a Dios que esté caminando con Nicolás y está caminando con él? ¿Por qué? Porque él está pensando bien. ¿A cuánto le gustan las personas negativas?
Yo cuando veo que hay una persona negativa que habla siempre negativo, critica y que esto, que el otro, sin saber y ciertas cosas, prefiero mantenerme lejos porque tengo miedo que eso se me pegue. Dime con quién anda y te diré quién eres, ¿no? La Biblia, ¿qué te dice? El que se junta con sabios, sabio será, pero el que se junta con necio va a ser quebrantado. Yo prefiero juntarme con gente sabia, como Pablo, que en momentos difíciles seguía pensando bien, y señal de que él pensaba bien, la aprobación era de que Dios estaba con él. ¿Cómo me doy cuenta que Dios estaba con Pablo? Porque en un momento, cuando Pablo llegó a un lugar y en ese momento había un fogón, y en ese momento él pasó por ese lugar, una serpiente se le prendió del brazo y no le pasó nada. Estaban todos los que estaban en ese lugar diciendo: estamos esperando que se muera. Lo picó la serpiente, se va a morir. Y cuando vio que no se moría, no se hinchaba, no pasaba nada con él, lo quisieron hacer un dios. Y dijo: no, yo no soy ningún dios. Señal que Dios está con nosotros es que aún en los momentos difíciles seguimos pensando como Dios quiere que pensemos. Que en el momento difícil que nos toque atravesar no se compara con lo que viene luego, que pase ese proceso, que pase ese momento. Porque Dios tiene algo mejor. Pablo le prendió la serpiente, sacudió su mano y ningún daño tuvo. Porque Dios estaba con él. Hechos 10:38, imagínense que como Jesús fue ungido y andaba sanando a los oprimidos por el diablo, la unción de Dios estaba sobre él. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Cuando la bendición de Dios está con nosotros, es porque Dios está con nosotros. Cuando estamos pensando bien, Dios quiere estar con nosotros. Pero si estamos caminando, queremos que Dios esté con nosotros, pero estamos insultando, hablando mal, siempre negativo. Imagínense, si cualquier persona quiere estar lejos de nosotros, ¿cuánto más Dios? Porque Él quiere que nosotros aprendamos a pensar como tenemos que pensar. Y por ahí podemos decir: ¿y cómo hay que pensar? Ahí está escrito. ¿Y en qué hay que pensar? En todo lo verdadero, en todo lo bueno, en todo lo amable. ¿Se imaginan a Jesús pensando positivamente, sabiendo que Judas, el que lo iba a entregar, estaba a su lado? Aún así, Él seguía pensando lo que tenía que hacer. Aún así seguía pensando de que la gente estaba desamparada como ovejas que no tenían pastor. Entonces, ¿qué hizo? Le dio de comer. Él no se detenía por un negativo, él no se detenía por alguien que quería matarlo, que lo quería entregar. No, él seguía adelante. ¿Por qué? Porque los pensamientos de él eran puros. Él se enfocaba en aquella persona que tenía necesidad. Pablo fue claro y le dijo: en estas cosas tienen que pensar. Y si se lo estoy enseñando que piensen en esto, ¿por qué? Porque ustedes lo han aprendido de mí, le estoy enseñando con mi ejemplo. Y si ustedes me imitan, se van a dar cuenta de que Dios va a estar con ustedes. Eso es tremendo. Porque no es hacer lo que te digo, pero no lo que hago. No, hacer lo que hago y también lo que ves hacer en mí. Pablo quería que los filipenses le vaya bien, como Dios quiere que a nosotros nos vaya bien. Y para eso tenemos que pensar correctamente. Una cosa es el momento que estamos atravesando y otra cosa es lo que vamos a vivir luego de atravesar ese momento. Si nos quedamos en ese momento amargo, difícil que nos toca vivir, no vamos a ver la tierra prometida, no vamos a ver el bien que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando somos negativos, nuestras fuerzas decaen y muchas veces nos volvemos para atrás. Pero cuando tenemos la mente de Cristo y pensamos y llamamos las cosas que no son como si fuesen, ¿qué va a pasar? En el momento difícil vamos a hablar positivamente. ¿Se acuerdan en el momento? La Biblia dice de que fueron 12 espías a explorar la tierra prometida. 10 volvieron con un reporte negativo diciendo: son gigantes. Dijeron: nos van a comer, nos van a destruir. Ellos se veían como langostas. Pero dice que había 2 que tenían otra clase de pensamiento.
Uno era Josué, el otro era Caleb. Vieron lo mismo que estos 10 negativos vieron. Pero cuando ellos volvieron, dijo, es verdad, son gigantes. Es verdad, la tierra tiene gigantes, pero ¿saben qué? Lo vamos a comer como pan. 10 pensaron de forma negativa, 2 pensaron de forma positiva, 2 le creyeron que Dios le iba a dar la habilidad y la fortaleza y la sabiduría para conquistar, pero los otros se vieron imposibilitados. ¿Por qué? Porque confiaban en sí mismos y no confiaban en Dios, que le había enviado a ver la tierra, a explorar el lugar que Dios se lo iba a dar. Porque cuando Dios te dice, eso tengo para vos, Él te lo va a dar, vas a pelear, pero estás peleando con la bendición de Dios. Es impresionante. Y luego la Biblia nos muestra de que de esas 10 personas que fueron a explorar la tierra y fueron negativos, no hay registro alguno de ellos. Pero sí hay registro de Josué y de Caleb, que conquistaron. Los otros no conquistaron nada. Ellos sí que conquistaron. ¿Por qué? Porque supieron hablar. Tal es el pensamiento de la persona, tal es la persona. Cuando pensamos positivamente y como tenemos que pensar de la manera correcta y hacemos conforme ese pensamiento, vamos a tener la victoria. Ahora, cuando pensamos negativamente, cualquier problema es una montaña imposible de cruzar. Pero si pensamos bien, como dijo Pablo, en esto pensar, nos da una lista para que pensemos, y si pensamos de esa manera, vamos a tener victoria. No solamente que vamos a tener victoria, sino que Dios va a estar con nosotros y nos va a dar la victoria. Amén. Entonces, como está, vamos a ponernos de pie.